Bueno, damos la bienvenida a Gloria Castrillón, que es directora del programa periodístico Colombia 2020 y va a moderar este panel con los realizadores Jorge Andrés Giraldo, Juan Soto y Natalia. Bienvenidos. Bien, buenos días todavía a este auditorio. Primero que todos los agradecimientos al FICSI por haber convocado a Colombia 2020, que es la iniciativa, la campaña pedagógica y periodística del Espectador para el Posconflicto, a moderar este panel. Como ustedes se dan cuenta, tenemos 3 personas que provienen de lugares distintos, de ascendencias distintas y que han contado unas historias desde su punto de vista bastante diferente, pero creo que eso es lo que enriquece este panel, que en buena hora sucede en este momento, en momentos en que, como todos sabemos, en lo que se denominó las montañas de Colombia y las selvas colombianas están sucediendo cosas bastante interesantes que definitivamente le van a cambiar el rumbo al país. Y es muy interesante que el FICSI, y agradecemos, le haya abierto espacio justamente a esta discusión, porque a veces parece que algunos sectores del país están lejanos, no se sienten tocados por la realidad de lo que está sucediendo cuando se avisora la posibilidad de finalizar el conflicto o por lo menos finalizarlo con una de las guerrillas más antiguas y más beligerantes que ha tenido Colombia. Con ese saludo y ese principio le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados. Jorge Andrés Giraldo es sargento de la Armada Nacional. Recientemente se graduó como comunicador audiovisual en la Universidad Javeriana de Cali. Próximo a ello. Próximo a ello, muy bien. Y Juan Soto, colombiano, aunque a veces despiste su pinta, pero no, es colombianísimo. Y albino. Estudió en Cuba y ahora vive en Londres, está haciendo cine desde hace algunos años y pues bueno, ha venido aquí a contarnos una historia bastante interesante. Y tenemos también a Natalia, una colega, periodista, ha trasegado por otros conflictos en el mundo, ha sido principalmente corresponsal extranjera de varios medios, corresponsal de varios medios colombianos en el extranjero. Así que no quiero pues como adentrarme a mayores presentaciones porque creo que la voz la deben tener ellos principalmente. Muy bien, y yo quiero hacerle como entrada a este conversatorio una pregunta para los 3 panelistas. Les pido tratar de tener un uso moderado del tiempo para que tengamos mayor cantidad de preguntas y que ojalá al final pueda el público también participar con sus preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué contar las historias que contaron en sus películas? ¿Y qué creen que aportan sus trabajos a la reconciliación del país? Empecemos por Natalia. Así. Bueno, El silencio de los fusiles, para quienes no la hayan visto, es la historia que cuenta dentro del contexto del proceso de paz como 2 enemigos que durante muchísimos años intentaron derrotarse el uno al otro a través de las armas, de las bombas, de las minas quiebrapatas, de todas esas cosas que hemos visto por tantos años en los noticieros, deciden un día sentarse en la mesa para intentar solucionar sus diferencias a través de otra arma que yo creo que es mucho más poderosa y digamos mucho más estructural si se habla de un cambio a largo plazo y de una verdadera revolución, que es el arma de la palabra y de la fuerza de las ideas. Dentro de ese marco, cuando inicia este proceso de paz, y yo sé que se va a dar un escenario en el que una vez más hombres y mujeres que estuvieron en la clandestinidad por tantos años, deciden cambiar sus armas por la lucha exclusivamente de la palabra. Yo sentía que esa historia obviamente tenía que ser contada. Habían otra cantidad de elementos que me hicieron a mí empezar a sentir que este iba a ser como el último intento que podría hacerse para que esta guerrilla transitara hacia la vida política, la edad de los comandantes, el contexto internacional que había en ese momento. Y algo, creo que se llama intuición femenina, me hizo sentir que esta vez era la vez. Ok, muy bien. Sigamos con Jorge Andrés, por favor. Hola, buenos días. Bueno, la necesidad de crear y contar esto es porque viví piel a piel nuestro conflicto, no solamente dentro de las filas, sino que lo viví desde niño. Soy caleño, crecí en una ciudad en la que 2 bandos se mandaban a regalar bombas
y nosotros el pueblo quedamos en el medio, y de niño ver morir otros seres humanos fue horrible. Luego tengo la oportunidad de ingresar a nuestra Armada Nacional. No me contaron nunca la realidad del país, no la leí de la página tal a la página tal, no, sino que fue piel a piel lo que se vivió. Sé que es vivir en el Chocó, en el Amazonas, en la Guajira, vivir tal cual como vive nuestra gente allá. Y había muchas historias. Soy hijo de una hermosa mujer fotógrafa de barrio, de plaza, de la calle, que tiene una pasión obsesiva por capturar momentos. Lo hice yo también, y en todos esos lugares de la nación donde estuve iba registrando con mi cámara, con mi lente, una cantidad de cosas que yo decía, hombre, esto no se puede volver a repetir jamás, y otras cosas que decían, esto sí se tiene que repetir, como el amor y el perdón. La película 9 disparos tiene una tesis central que es sobre el perdón como una estrategia para pasar la página. Muy bien. Juan. Bueno, Parábola, primero muchas gracias por la invitación, y estoy muy contento y muy orgulloso de estar acá con Jorge Andrés y con Natalia, que vi sus películas y me gustaron muchísimo. Y yo creo que uno hace estas películas, o estas películas son necesarias, o principalmente porque se necesitan muchos puntos de vista. Yo creo que lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Colombia, tiene que ser visto, mostrado y contado una y otra vez desde todos los puntos de vista posibles, y por eso me parece tan interesante esta decisión del FICSI de sentarnos a nosotros en la mesa. Mi película Parábola del Retorno cuenta la historia de Wilson Mario, que era el escolta de Bernardo Jaramillo Osa, y que fue desaparecido en la carretera que iba de Medellín a Bogotá después de que estaba trabajando con Bernardo en Medellín. Entonces yo me inventé un sistema a través de esta película, de Parábola del Retorno, por el cual Wilson Mario, cuando es desaparecido, él logra, según mi película, él logra escaparse y se exilia en Londres. Entonces yo creé este sistema para burlar la historia de lo que pasó, ¿no? Para volverle a dar vida a Wilson Mario y para que él pudiera emprender de nuevo el viaje de regreso a Colombia, ahora que estamos a puertas de la paz. Ya, eso. Bueno, antes de sentarnos aquí le pregunté a Jorge Andrés si su película tenía algo que ver con la coyuntura que estamos viviendo hoy, de dejación de armas y de reinserción o reincorporación a la vida civil de una cantidad todavía no determinada de combatientes de las FARC, y me dijo que no, que era realmente, que había sido más bien una casualidad, ¿cierto? Eso le entendí yo, Jorge Andrés, pero es una casualidad muy afortunada que su película hoy sirva para entender el contexto de lo que está sucediendo hoy desde la perspectiva de la suya, de los combatientes de la fuerza pública. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, porque cuando uno ve que quien lo hizo es un sargento, quien hizo la película es un sargento de la Armada, y ve el título 9 disparos, cualquier espectador podría pensar que se trata de un relato de guerra y que vamos a ver mucha acción, entre comillas, en la película. Y, oh sorpresa, aunque hay algo de eso, ese no es el centro de su película. ¿Por qué decidió contar así su perspectiva, pues, del conflicto? ¿Por qué hacerlo desde esa postura y hacerlo de la manera como lo hizo? Y quisiera, para no hacerlo yo, que le contara brevemente al auditorio, a quienes no han visto su película, cómo la hizo. Bueno, esta película es producto de casi 40 años de compilación de material de archivo creados entre esa señora que está allá con esa cámara que nunca la suelta, que es mi mamá, y yo. Queríamos contar la historia de un muchacho de barrio, de un pelado que con muy pocas oportunidades y garantías sociales quería buscarse un espacio dentro de esta sociedad, graduarse como bachiller a una edad donde sabías que no, ni de chiste podías ir a la universidad privada porque no había con qué. Ir a la universidad pública era más utópica la idea, porque te exigían un ICFES monumentalmente gigante, y yo trabajo desde los 9 años de edad, entonces no tenía cómo concentrarme en un super ICFES.
son realidades que merecen ser contadas. La historia de mi mamá, de Blanquita, es la historia de millones de colombianas que han sido madres solteras, abandonadas, que les tocó que vivir una época cacreca, machista, donde abrirse paso ella solita con una cámara de fotos en las iglesias era un tormento, donde yo, que fui un pelado rebelde, yo decía, ahorita yo qué hago con mi vida, ¿a dónde pego? Y veo que son muchos los muchachos, al igual que yo, que buscamos en medio del conflicto ascender socialmente desde cualquier ángulo que ha tenido el conflicto, y es una historia que merece ser vista por todos, que ojalá tengamos mejores garantías, que no nos tengamos que estar matando porque simplemente pensemos diferente. Descubrí aquí en las fuerzas militares, y era algo que quería dejar muy matizado, de que no es nuestro enemigo quien piensa diferente a nosotros, al resto de la población, es quien quiere imponer sus ideas a la fuerza por medio de las bombas o de las minas. Del resto, bienvenidas todas las ideas, y este ejercicio fue muy duro, Gloria, a mis compañeros que están aquí, compañeros, fue muy duro enfrentarse a esas imágenes, a enfrentarse al pasado. Creí tener la valentía para hacerlo y que parecía un niño asustado volviendo a ver tantas cosas fuertes, Gloria. Bueno, creo que esta es una invitación más a quienes no la han visto para que la vean, con esto que está contando Jorge Andrés. Juan, ¿por qué usted toma la idea de narrar el regreso de un personaje, de imaginarse el regreso, porque no existe ese regreso, cuando de pronto otras personas de pronto hubieran querido ver un poco más el drama de las familias, ¿no? Porque aquí en su película lo que se muestra es justamente el retorno de aquella persona que durante 30 años en teoría se exilió en otro país, y en vista de que hay acuerdo de paz cree que es el momento de volver a su país, pero usted no muestra el drama de las familias de los desaparecidos, y es el drama de su familia, porque Juan no lo ha dicho, o creo que no lo alcanzó a decir. Juan es sobrino de la persona de Wilson Mario Taborda, que desapareció en noviembre de 1987 a manos de los paramilitares. La verdad que han contado algunos jefes paramilitares da cuenta de que él estaría muerto, pero no lo sabemos porque su cuerpo no ha sido hallado, así que él sigue en carácter de desaparecido. Pero hubiera sido de pronto más fácil para usted haber tomado la perspectiva de su familia y todo el drama que ha vivido su abuela, su mamá, sus tíos, sus primos, pero usted decide contarlo desde otra manera. ¿Por qué? Yo creo que justamente en eso consiste, el drama radica en la cuestión de que no haya un cuerpo. Entonces, digamos que tampoco era una intención, era más bien como una intuición. Yo creía que si lograba de alguna manera darle no un cuerpo, porque en la pantalla no hay cuerpos, pero una corporeidad o una personalidad, una forma de mirar a ese personaje, pues a lo mejor eso iba a sanar mejor esa gran herida que se había quedado por la ausencia de cuerpo, ¿no? Entonces yo creí y creo que la película lo que hace, reviviendo a este personaje, lo que hace es que le ayuda también, me ayuda a mí en principio, y tengo la esperanza de que le ayude a mi familia, y tengo la esperanza de que cuando lo vean otras familias que les ha pasado lo mismo, también les ayude a ellos, a que pensemos que las personas que han desaparecido en el conflicto siguen de alguna manera vivas en nuestra memoria, y cuando los recordamos. La película está, todas las historias que cuenta Wilson Mario en la película, este personaje que yo me inventé volviendo de Londres a Colombia, yo las recopilé con gente que lo conoció y que vivió esta experiencia de su desaparición de primera mano. Entonces, eso también hace que las historias que cuenta Wilson Mario sean muy cercanas y muy íntimas. Y yo creo que eso es lo que se pierde cuando se pierden las personas, cuando se desaparecen, su intimidad, sus deseos, la posibilidad de un futuro, de tener una familia, o yo qué sé, cualquier cosa que fuera a pasar, eso es lo que se pierde, ¿no? La posibilidad de un futuro. Y creo que finalmente también creo que lo alcanzamos a conversar, Juan, tiene que ver pues con que Juan es la segunda generación de esa familia, ¿no? Y a pesar de que viviste el dolor que vivió tu mamá, tu tía, tus primos,
no fue directamente tu papá, sino fue un tío, y tú creciste y viviste por fuera del país y te educaste por fuera del país. Y creo que también la perspectiva de querer ver el drama de una manera distinta hace parte de esa intención, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa distancia crea perspectiva y me ha permitido a mí hacerme un poco para atrás y encontrar esas formas, cómo narrar esto de otras maneras. Si yo lo hubiera vivido de forma más directa, a lo mejor lo que tendría que contar es ese dolor y esa cosa y no lo que conté. Finalmente contaste. Sí. Bien, gracias. Natalia, ¿cómo sabemos que nos contaste ya que decidiste que querías hacer la apuesta por contar casi que el minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en esa negociación en La Habana? Pero ¿cómo tomaste la decisión? ¿Desde qué punto de vista lo ibas a contar? Porque tu punto de vista en la peli está desde el minuto 0 y en el minuto 1:55 vuelve y está. Nos estás recordando todo el tiempo tu punto de vista. ¿Cómo tomaste esa decisión y por qué ese punto de vista? Yo creo que el proceso de paz, yo antes de todo quiero felicitar aquí a mis compañeros, porque veo que de forma más cerca, más lejana han sido víctimas de esta guerra, y para mí las personas como ustedes que son capaces de pasar a víctimas, a ser activistas a través o del arte o de otros medios, para que pasemos la página, para hacer catarsis, son un misterio. O sea, yo siento que no estoy sentada frente a unos compañeros realizadores, sino frente a dos misterios, porque obviamente en sus discursos hay un discurso de perdón, y eso significa mucha grandeza. Yo no sé cómo, de dónde sale, pero para mí es un gran misterio esa grandeza y esa dignidad de hacer del dolor historias que le sirvan a otros. Me parece maravilloso. Y para responder, Gloria, a tu pregunta, yo creo que el proceso de paz y todo este conflicto nos ha tocado a todos los colombianos de una manera muy distinta. Incluso cuando se dio el referendo y hubo votos del no, ahí decían los enemigos de la paz, y yo decía, es mentira. Yo creo que dentro de muchos de los colombianos que votaron no también hubo un gran debate, un gran dilema interno, muchas veces muy doloroso, sobre qué era lo correcto o qué era lo mejor para el país. Entonces, dentro de esa perspectiva, dentro de una mirada muy respetuosa a la forma como cada quien tramita el dolor o tramita la rabia o tramita la frustración, yo sentía que la única manera para contar cómo se vivía este proceso de paz era contarlo en primera persona. Por todo lo contrario a lo que muchas veces se puede pensar, que es muy ególatra. No, es porque yo no tengo el derecho de hablar en nombre de los colombianos. Yo no podía decir, entonces los colombianos sentimos indignación, o entonces los colombianos sentimos alegría, o entonces los colombianos, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Yo lo único que podía decir es, así lo viví yo. De hecho, yo no puedo decir, así pasó, porque en realidad así pasó para mí. Así pasó frente a mi mirada, frente a mi visión de mundo, frente a mi visión de la guerra y de la paz, que seguro está cargada de los principios que me inculcaron mi papá y mi mamá, de mis historias, de mis amores, de mis odios, de mis pasiones. Entonces esa fue la decisión, fue en respeto a una audiencia y a una Colombia que yo sé que vivieron, si somos 40 y tantos millones de colombianos, creo que vivimos este proceso de paz de 40 y tantas millones diferentes formas de sentirlo. Bien, Natalia, de eso creo que se trata, de que cada quien tiene su punto de vista, y tenemos aquí tres bastante diferentes, insisto, pero bastante enriquecedores porque se complementan mucho. Jorge Andrés ayer en alguna charla que tuvimos tuve la oportunidad, y le cuento al auditorio, Jorge Andrés ha estado más ocupado tal vez que todos los directores de cine que están en este festival. Y me permito contar de pronto una infidencia frente a los superiores de Jorge Andrés que están aquí, un almirante y un capitán, perdóneme que no recuerde sus nombres, pero Jorge Andrés ha estado dedicado no solamente en este festival, sino en otras ocasiones, dedicado a mostrarle su película a miembros de la institución, de su institución, de la Armada Nacional. Y veo que sus superiores y sus compañeros han tomado su película como una muestra de cómo hacer reconstrucción de memoria histórica desde las instituciones. No sé qué tanto fue su intención de hacer eso, o cómo
es que resulta usted contando su historia y hoy haciendo parte de esta reconstrucción de memoria histórica, que es un proceso bastante interesante que comienza en nuestro país, es un tema que se está poniendo de moda, un poco por llamarlo de alguna manera, y yo supongo que vamos a ver muchas reconstrucciones de verdad y de memoria desde diferentes puntos de vista, lo cual es valioso. Sería interesante que todos estos ejercicios de verdad, como el que hizo Juan, como el que hace Jorge Andrés y como el que hace Natalia y como muchos más que están creciendo en diferentes lugares del país, dialoguen en algún momento esos ejercicios de memoria y se complementen. Pero mientras tanto creo que es válido lo que hacen sus superiores y sus compañeros, considerar su película como un ejercicio de memoria histórica. ¿Usted lo pensó así? ¿O cómo resultó, cómo fue el resultado de la película para que terminara en esto? Bueno, esta película nace desde algo muy íntimo, es un trabajo de grado que estaba realizando para la Pontificia Universidad Javeriana Cali, donde logro tener la muy buena fortuna de encontrarme en el camino de la vida con Carlos Rodríguez Aristizábal, que está aquí, nuestro asesor de trabajo de grado, y Luisa, mi compañera. Pensábamos hacer algo que sí es necesario para la memoria. Yo viví cosas muy directas incluso en la universidad cuando se dan cuenta que yo era militar. Pensaban de que yo era un ogro, de que yo llegaba aplastando y una cantidad de cosas que no es así, no es nuestra realidad ni es nuestra forma de ser. Quería contar tantas cosas que viví. No niego que sentía temor porque yo decía, yo quiero hacer algo muy limpio, algo que no se vaya para ninguna orilla. Tuve la fortuna pues de ellos que estuvieran conmigo y me ayudaran porque solo no lo hubiera logrado de verdad. Y sentía temor, yo decía, si cuento esto aquí de pronto, pero no, me solté, mis superiores me apoyaron, en ningún momento fui censurado, ni fui censurado por mi profesor, y son temas muy complejos, demasiado complejos, y el reto narrativo de este documental no era ponernos a decir quién es malo, quién es bueno, porque eso ya llevamos décadas enteros y nos estamos matando con eso. Era contar cómo se vive el conflicto desde adentro, desde quien lo está viviendo, quien lo está sintiendo, quien recibió los balazos. Para de pronto los que no han visto la película, yo recibí 9 tiros en mi cuerpo. Cuando me despierto del coma tenía una cámara, la de mi mamá, grabándome, y mi apuesta fue pues perdonar y pedirle a Dios que los perdonara a ellos, no cargarme del odio, y hoy en día poderle mostrar a mis compañeros, a mis superiores y subalternos, esto es, me parece una apuesta bellísima, de no tener que estarnos dividiendo ni separando, de que los muchachos aprendan a escribir. Todo cuenta una historia de lo que estamos viviendo, hasta de su primer amor. Caramba, ¿cómo es el primer amor de un militar o de una mujer militar? ¿Cómo hace desde por allá para sostener un noviazgo, estar lejos de sus padres, lo que hace una mamá para sacar adelante a sus hijos? Todas esas pequeñas historias que están tan al interior de cada uno de ustedes, yo decía, esto merece ser contado. Bueno, Jorge Andrés no contó, que creo que le faltó contar un pedazo. Efectivamente recibió 9 tiros en su cuerpo, de los cuales todavía conserva 5. Perdió un pulmón, perdió la pared abdominal, le rompieron la pelvis, los 2 brazos y una clavícula. Finalmente, después de un proceso de recuperación muy fuerte, de estar en coma varias semanas, la institución le decreta 94.7% de discapacidad. Es decir, Jorge Andrés, en teoría, no tendría por qué estar trabajando. Usted hace hoy todavía parte, como miembro activo de la Armada Nacional. Pues es un sobreviviente definitivamente. Su mamá, doña Blanca, que ven por ahí tomando todavía imágenes, una infidencia, doña Blanca le dicen dedo loco. Pues bien, aquí sigue todavía trabajando, incorporando nuevos muchachos a la Armada en la sede de Cali, ¿cierto, Jorge Andrés? Sí, señora, sigo incorporando hombres. Cuando estuvimos en la Castellana, en Cine Colombia, mostrando la película, un muchacho muy jovencito me pregunta, ok, usted con su película, muy chévere, es fuerte, ¿usted qué mensaje le da a los que se quieren incorporar? ¿Cuál es su mensaje? Pues incorporate, haz lo que vos quieras, si quieres ser carpintero, pues
pues hágalo, mijo, o sea, lo que se le antoje, lo que se le dé la gana en su vida, hágalo, métale corazón. Ser militar no es sinónimo de guerra, pues de hecho nuestra principal ideología, nuestra punta de lanza es la paz, y obviamente pues ya entramos a corregir quien quiera transgreder la paz, pero hombre, ¿quién más que nosotros queremos vivir tranquilos y no tener que estar levantándonos a candela? Y veo mucha esperanza en estos niños que quieren ingresar con nosotros. No critico ningunos otros que quieran coger ningún otro rumbo. Eso es lo bonito, la pluralidad de pensamiento. Cuando nosotros entendamos en Colombia, donde nos hemos lastimado tanto los unos por los otros por diferencias, de que hombre, Natalia, Juan, vos, todo el mundo, piense lo que usted quiera y hablemos tranquilos. No tenemos que sublevarnos por las cosas, y este trabajo de incorporación sigue siendo fuerte. Cuando las mamás nos entregan sus muchachos, ese pedacito yo siempre tengo que usar lentes oscuros, yo lo pongo ahí en la película porque yo me quebranto, no porque ellos vayan a sufrir, sino porque es que ver cuando una madre entrega a su hijo es un acto que me parece, en la muy buen sentido de la palabra, visceral, porque están entregando sus entrañas, y ese acto tan lindo, porque lo viví con mi mamá cuando me lleva, me parece muy hermoso y sigo creyendo mucho en esto, estoy muy enamorado, amo mi institución. Si vuelvo a nacer, soy marino 1 y 10 veces las que tenga que ser, si tuviera esa oportunidad de gozármela por Colombia y de vivirla. Bien, Jorge Andrés. Juan, en la película, yo no sé si algunos militantes que la hayan visto de la UP le hayan preguntado por qué no hay allí dentro de su película más perspectiva o más dimensión de lo que fue el exterminio de la UP. Finalmente fue borrar de un tajo una generación de colombianos y colombianas que tenían una forma de pensar de pronto distinta en ese momento. ¿Por qué? ¿O cuál es su apuesta para no hacer como tanta mención al tema del exterminio de la UP? Yo quise salir de esa cuestión desde el primer momento, y lo que hice fue que agregué un intertítulo al principio que dice la Unión Patriótica fue exterminada, más de 5.000 personas fueron desaparecidas, y ya salí de eso porque esa no es la cuestión de la película. Digamos que eso es simplemente el marco o una información que le sirve a un espectador de afuera o a nosotros mismos para enmarcar el universo del personaje. Pero la cuestión yo creo que va mucho más allá. Yo no estoy haciendo un statement político, yo no estoy haciendo un panfleto pro UP, ni no tengo ninguna afiliación política, ni cargo ninguna bandera de ningún partido. Entonces yo simplemente, eso me tocó a mí, a mi familia, y a mí ya bastante tangencialmente, pero desde una cuestión más personal, ¿no? Perder un miembro de la familia más allá de que fuera miembro de la UP o no, si hubiera sido militar o si hubiera sido guerrillero o cualquier cosa, la película quizás seguiría siendo lo misma, y lo único que cambiaría sería la cosa del principio, que diría otra cosa. De acuerdo, y tal vez por eso ese valor que le está dando Juan es el que creo que ayuda a que cualquier persona que haya vivido el drama de los desaparecidos se conmueva y se vea identificado con su película. Sin importar por qué bando o por qué parte del conflicto ha sido desaparecido, ni a cuál pertenecía. Ni a cuál pertenecía. Son los valores justamente de esa película. Y quiero preguntarle ahora a Natalia, en este país tan polarizado, ¿cuáles fueron los dilemas éticos que enfrentaste al hacer tu documental? Te enfrentaste a hombres y mujeres de la guerrilla que han cometido los actos o parte de los actos de esta guerra más cruentos, más dolorosos y sangrientos para el país. Pero también te sentaste frente a funcionarios públicos que estaban siendo criticados aquí en Colombia porque decían algunos de sus críticos que estaban entregando el país al terrorismo. ¿Cómo encontrar una postura en medio de esa polarización tan fuerte para contar la historia? Sí, efectivamente, pues no es fácil, uno se sienta frente a comandantes guerrilleros que uno sabe o que han ordenado, que han hecho actos monstruosos, pero también uno se sienta frente a militares
que también han cometido excesos en esta guerra, excesos dolorosísimos, que como las heridas que nos dejaron la guerrilla, también nos van a dejar historias muy dolorosas, por ejemplo, por sus vínculos con los grupos paramilitares. Pero Gloria, también nos hemos sentado frente a políticos y frente a empresarios que han financiado estos grupos paramilitares y guerrilleros y que han dado la plata para, por una u otra razón, defender sus intereses, y que cada peso, cada dólar o cada millón de pesos que daba se convertían en balas que muchas veces terminaron adentro de cuerpos de seres humanos maravillosos como ellos, o como niños o como civiles. Es que nosotros nos hemos sentado frente a los actores de la guerra, armados o desarmados, durante mucho tiempo, y no porque tengan camuflado o porque tengan uniforme o porque tengan corbata, son más o menos responsables. Entonces, esa fue la premisa con la que me senté. En esta guerra, los armados y los no armados han contribuido en menor o mayor proporción al dolor que tenemos los colombianos, pero también nosotros, también los que pensamos que las armas no eran el camino, porque es que muchas veces nos dejamos ganar del egoísmo y de la indiferencia. Yo cuando supe de tu trabajo, yo decía, ay, a mí me das como hasta pena, porque a los soldados que se juegan la vida por nosotros, los hemos dejado solos. O sea, cuando las FARC masacran a 11 soldados en el Valle, después de habernos hablado de paz y de habernos hablado de reconciliación, a lo último del proceso, y salen estas imágenes de estos soldados, unos soldaditos, porque eran muy jóvenes, desangrándose en el piso. Eso era para que el país entero saliera a protestar. Cuando nosotros nos dicen que hay unos sectores militares unidos con unos paramilitares que han cogido unos campesinos y los han disfrazado de guerrilleros y los han presentado como falsos positivos, eso era para que nos volcáramos a la calle a exigir verdad, a acompañar a esas mamás. Y muchas veces veíamos esos noticieros, apagábamos y nos íbamos a comer helado con el novio o nos íbamos a bailar. Entonces, con esa premisa, con esa posición ética de que yo, antes de juzgar, tengo que tratar de entender por qué dejamos que todo esto le pasara a tanta gente, como dice alguien en el documental, fue que, digamos, enmarqué mi posición ética frente al documental. Muy bien. Muy interesante tu reflexión, Natalia, y quiero seguir ahora con Jorge Andrés. Voy a hacer una última ronda de preguntas y luego abrimos al público para sus inquietudes a los panelistas. Jorge Andrés, ayer en algún momento incluso le hablaba yo, y es una premisa que siempre pues, le he puesto de presente a algunos miembros de la fuerza pública. No intento cuestionar las decisiones en cuanto hacen sus campañas o sus eslogan, pero en algún momento, cuando nos venden que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas o de la fuerza pública son los héroes de la patria, de alguna manera los estamos deshumanizando, porque el héroe en las películas no muere, el héroe en las historietas jamás resulta herido, jamás está en peligro de muerte. Tiene algunos riesgos y sale medianamente rasguñado, pero el héroe no se despeluca. Y resulta que usted y todas las historias que hemos visto durante 52 años de conflicto, aunque aún todavía haya un debate sobre si ustedes son víctimas del conflicto o no, porque ese todavía es un debate que está vivo, pues de alguna manera hemos tomado como si ustedes no sintieran, como si ustedes no lloraran, como si no tuvieran familias, como si no tuvieran quien los extrañara y quien se doliera por ustedes, porque son héroes y a los héroes no les pasa nada. Un poco su película para mí es decir, no son héroes, sencillamente son seres humanos que se vieron envueltos en una situación como la suya. Una de las frases finales de Jorge Andrés en su película es cuando está incorporando a los jóvenes, veo en esos jóvenes los jóvenes que yo vi, ¿cierto? Los jóvenes como usted. Quiero que me cuente qué tanto se siente como héroe y qué tanto cree que su película, digamos, de alguna manera desarropa a esos héroes y los muestra como seres humanos. Con o sin uniforme soy un ser humano, soy tan persona como todos, como Natalia, como Juan. Tengo un corazón,
miedos, expectativas de la vida, deudas, pago servicios públicos, pago muchas cosas. Somos seres humanos que hacemos un trabajo excepcional, de mucha entrega, de entregar nuestra juventud, muy convencidos con el corazón de lo que hacemos. La palabra héroe aquí en esta película no, bueno, ni siquiera la pensé, heroizarme o nada de esas cosas. Tal vez yo aún no mucho es en la parte femenina, o sea, si hay héroes son estas mamás, o sea, es que es de verdad, y quería yo hacer un honor a todas las mamás a través del espejo pues de mi mamá. El pueblo colombiano es el héroe porque este es el que está sufriendo todo y es el que ha aguantado y sigue aguantando tantos vejámenes que han existido. Somos seres humanos que, al igual que la guerrilla, que todos tenemos un corazón. Vos me hiciste una pregunta ayer que, ¿qué sentía yo cuando veía las marchas guerrilleras llegando hasta los campos donde iban a estar? Y como que la gente espera, ¡güey madre! ¿Qué vas a sentir? Un cadete me pregunta ayer, ¿qué va a pasar el día que yo me siente con un guerrillero al lado? Yo como lo miro, yo qué, o le saco la lengua, le doy la mano, ¿qué hago? Hombre, ese guerrillero es tan ser humano, es tan hijo del pueblo, es hijo de una madre, es un hermano. Y esos pelados se fueron siendo niños, se los llevaron cuando tenían 9 años, 10 años, no tuvieron la oportunidad de ser de su infancia, y que ahorita vuelvan otra vez a ver a su mamá, a sus hermanos, que puedan realizar un noviazgo, carajo, bienvenido eso, bonitísimo, o sea, muy hermoso, es muy bonito que puedan sentir lo que tenemos derecho a sentir todos nacimos libres, o sea, sentir eso es muy bacano. Y ya. Bien, gracias. Juan, ¿qué se quedó por fuera de la película que pueda ser digno de pronto de otra película? Porque después me vine a enterar que Parábola del Retorno es casi como la segunda parte de una película anterior. ¿Esto puede ser una saga incluso? Espero que no. Espero que sea la última película sobre esto que tenga que hacer. Ok, pero cuéntenos un poco sobre La Gran Cicatriz, que fue la primera parte de esta película y que también pues, tiene mucho que ver con el tema para que entendamos por qué está haciendo estas dos producciones. La Gran Cicatriz, yo lo que hice es que tenía un material filmado en la casa de mi abuela y a medida que empecé a verlo y verlo y verlo y verlo me fui dando cuenta que la presencia de Wilson Mario estaba muy presente en esa casa. Se había quedado como en los rincones, en fotos regadas por la casa, en un altar. Sí, como que era una presencia muy fuerte en esa casa y yo lo que hice fue intentar, La Gran Cicatriz es un retrato de estas mujeres que vivían en la casa de la abuela, en el que en los gestos cotidianos se deja traslucir esa ausencia. Y esa película termina con las mujeres de esta casa, mi abuela, mi tía, mis sobrinas, mis primas, viendo el video con el que termina Parábola del Retorno. Lo que pasa es que en La Gran Cicatriz ese video nunca llega a verse, solo vemos las expresiones de ellas al verlo. Y en ese sentido sí que se me había quedado ese video por mostrar, ¿no? Y eso fue un poco también tener esos 5 minutos de Wilson Mario en movimiento, que son las únicas imágenes, están corroídas, casi que ni se ven, pero son las únicas imágenes que existen de él. Eso sí a mí me cargaba como con un peso de que tenía que hacer algo con eso y no sabía qué y cómo. Y bueno, y a medida que fueron pasando los años, pues fui encontrando esta forma de poner estos videos en una narrativa y en una película que es en lo que se convirtió Parábola del Retorno. Bien, Natalia, algunas personas en medio de esta polarización y de a veces no entender de pronto algunos mensajes o entenderlos de manera distinta, algunas personas han dicho que tu documental de alguna manera es como muy benévola con las FARC.
Incluso algunos miembros de Fuerza Pública reclaman porque no están allí. No está su opinión plasmada en la película. ¿Qué podrías responder? ¿A qué crees que se deba ese reclamo un poco? Yo creo que era una cosa que esperaba. Lo primero que quiero decir es que intentamos muchísimo con las fuerzas militares, intentamos mucho con el general Flores, desde antes de que llegáramos al momento en que pudimos grabarlo, porque el documental cierra con el encuentro de los comandantes guerrilleros con el general Flores y algunos de sus asesores altos militares, pero antes ellos no se dejaban grabar. Sus asesores cuidaban mucho esas reuniones con la guerrilla, porque tengo entendido de que al interior de las fuerzas militares habían grandes divisiones. Entonces cualquier imagen, pues ustedes saben, estos son hombres de honor, está todo el orgullo militar, y según me explicaban sus asesores, cansados de que yo los llamara, es que yo los quiero grabar, es que yo los quiero grabar, es que yo, me decían, es que cualquier imagen, digamos que salga en el momento no adecuado, pues va a generar un mensaje frente a las tropas, ellos tienen que mostrar obviamente su ascendencia permanente frente a las tropas, y yo lo entendía, pero la verdad es que hubo momentos en que me causó indignación, porque yo los quería grabar a los militares en un plano más humano. Me acuerdo el 20 de julio, yo quería grabar a los soldados, les decía, bueno, no me deje grabar a los coroneles o a los generales, pero déjeme grabar a los soldados pintándose, riéndose, haciendo chistes cuando se están preparando para el desfile militar del 20 de julio. Fue imposible. Fue imposible precisamente porque creo que es una cosa que debemos revisar, porque los quieren mostrar siempre como eres. Entonces cuando uno los ven en los comerciales que abrazan al niño en Navidad, es todo muy prefabricado. Nosotros los queremos ver de verdad, con un abrazo apasionado, con su novia, con su amigo, los queremos ver de verdad. Por el momento yo sentí, por lo menos a mí, que las fuerzas militares no me abrieron ese camino, me lo abrieron a lo último, solamente me permitieron entrar a una reunión de Flores y Carlos Antonio Lozada, y para poder entrar ahí lo hicimos Flores, Lozada y yo en complot a escondidas de los asesores de prensa. Y una vez grabamos las imágenes, los asesores de prensa me llamaron que tenían que revisar esas imágenes, que cómo estaba sentado Flores, que cuál era la distancia frente a los guerrilleros, cuando de verdad ellos son lo que es Jorge, son seres humanos. Y uno de los momentos más lindos del documental para mí fue eso, ver estos militares, hombres que se dieron bala y bombas durante tanto tiempo, el general Flores, que tenía como objetivo de alto valor a Carlos Antonio Lozada, que lo persiguió durante más de 30 años, que alcanzó a meterle 2 tiros en un estómago, pero Carlos Antonio Lozada, ellos hablando del perdón, ellos hablando de la necesidad de pasar la página, ellos hablando de cómo eran de parecidos sus hombres, los muchachos, los soldados del ejército y los guerrilleros, y después ir al Yarí, en esa gran conferencia que terminó, pues digamos, donde las FARC se comprometieron y votaron todos en el secretariado que se iban a dejar, y en el camino nos encontrábamos a los soldados en una alegría, de que los soldados cuidando la conferencia guerrillera, y nos encontramos una vez, fue una imagen que no se me olvidó, un soldado y un guerrillero escuchando en un mismo Walkman, cada uno con un ladito de los audífonos. Para mí eso, o sea, yo siento que ahí hay otra película por hacer, pero no tuve el acceso. Entonces quienes digan que después que fui muy benévola con las FARC, eso fue lo que yo vi, y eso es el cine, las contradicciones de los seres humanos, esos hombres que hicieron unas cosas seguramente horribles, muchas que ni siquiera quise poner en la película porque no valía la pena en este momento del país, también son, como tú dices, hijos, hermanos, y esos somos los seres humanos capaces de ir de la violencia más extrema a la humanidad más profunda, sobre todo en una situación extrema como es la guerra. Yo soy periodista también como tú y he tenido las mismas limitaciones como tú. Creo que hay unas historias de reconciliación entre combatientes, entre militares sin importar a qué bando pertenecen, que están pendientes de contar. Y bueno, ojalá en algún momento nos lo permitan contar, nos lo permitan mostrar, porque yo creo que el país se merece eso. Quienes nunca hemos portado un arma, que jamás lo haremos y que jamás entendemos cómo es posible usar un arma contra otro ser humano,
pues para nosotros creo que es una gran lección si pudiéramos ver de cerca mucho más esas lecciones de reconciliación. Bien, yo quiero no intervenir más, no sé si haya preguntas del público, nos quedan 10 minutos porque nos han pedido ser muy estrictos con el uso del tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Quisiera hacer un breve comentario a propósito de la película de Natalia. Me parece, digamos que es una película muy pertinente. Durante 4 años hemos visto imágenes y noticias por el proceso de paz, pero este país sin memoria, ahora ya estamos en el problema de la corrupción y entonces ya el proceso de paz es algo que ocurrió y me parece que es un documento de consulta hoy, mañana y que permitirá a los colombianos, pero también fuera del país, tener una noción como más clara de lo que fue el proceso. Y también quería hacer una breve mención a la película Besos Fríos, invitar a la sala a poder ver esta película de Nicolás Rincón, en la cual se habla del sentimiento de las madres de Soacha, víctimas de este conflicto, donde, digamos, se puede apreciar desde otro punto de vista cómo ha sido su fuerte proceso durante estos años en la búsqueda, digamos, de la justicia por el caso de sus hijos, pero también en la necesidad de asumir emocionalmente lo que significó la pérdida de sus hijos. Gracias. Las madres de Soacha están aquí presentes. Wow. Bueno, buenas tardes, creo que ya tarde, sí. Yo vengo mi nombre es Alexander Cobo, director de una corporación cultural en el Meta. Nosotros hacemos cine con mucha dificultad. Una zona donde tenemos 3 zonas veredales. Tenemos la Y en la Macarena, tenemos la cooperativa en Vista Hermosa y tenemos Bellavista en Mesetas. Y ahora escuchándolo a ustedes, nos parece que nos estuviera hablando a nosotros. Nosotros somos, no somos los únicos, pero sí nos han cascado duro la violencia. El primer senador que mataron de la UP fue del Meta, ¿sí? O sea, lo mataron delante de la hija, cuando la estaba llevando al colegio en la Netza en Villavicencio. Contarles que en el centro de Villavicencio nos mataban gente, líderes sociales, líderes de la UP, es contarle cosas. Contarle lo que pasó en el Castillo, no tenía historias. Contarles Casa Verde, ya ustedes la saben. Contarles, bueno, todo, contarles que no podíamos conocer el departamento, no podíamos caminar, las bellezas que tenemos, encontramos las piscinas del Güéjar, se las recomiendo, las piscinas del Güéjar es unas maravillas de la humanidad que la estamos descubriendo ahorita en el posconflicto, ya podemos irnos a bañar allá. Aprovechando que está el director de Cultura del departamento, y lo voy aquí públicamente de una vez dejarlo enganchado, yo creo que tenemos que llevar sus documentales al Meta y ojalá en todas esas zonas golpeadas tenemos que estar ustedes. Esos documentales es para estar allá, tienen que hacerse públicos. De parte mía que manejo cine a las estrellas, o sea que tengo equipo grande de proyectores, pantalla gigante, si ustedes me lo permiten, ahora al final les cojo el teléfono y nos vamos para el Meta. ¿Listo? Para eso los hicimos. Buenas tardes, yo soy José Manuel, soy docente de la Cátedra de la Paz acá en Cartagena, en un barrio que se llama Bicentenario, otra parte de la Cartagena, digamos, un poco diferente acá a lo del centro histórico. Mi pregunta va encaminada, digamos, a los panelistas y pues una reflexión que creo que para todos es pertinente, digamos, ¿qué va a ser del periodismo y del arte cinematográfico hablando de posconflicto, pero en una sociedad que todavía tiene bastantes problemas? No podemos olvidar que en lo que va del año, 63 días creo que lleva el año y van 22 líderes sociales asesinados. ¿Cómo vamos a hablar de posconflicto a partir, digamos, de la negociación entre 2 actores, entre 2 grupos, entre 2 actores de la guerra que había en Colombia, pero donde todavía pervive un actor que es devastador, en el que también tenemos que hacer reflexión del perdón, también tenemos que hacer reflexión de memoria histórica, que es el paramilitarismo.
cómo vamos a replantear, digamos, desde el periodismo y desde el cine y desde la docencia y desde todas nuestras labores como ciudadanos, lo que ha sucedido, lo que sucedió en Soacha. Yo también trabajé en Casucá, bueno, soy de Bogotá, trabajé en un barrio que se llama Casucá, donde también sucedió procesos de limpieza social, desaparición de jóvenes. Esa es como la reflexión, como la invitación, digamos, a que no nos quedemos hablando del posconflicto y que nuestra labor cotidiana siga encaminada a hablar de lo que verdaderamente, hablar de lo que continúa sucediendo en el país, planteándonos en algún momento un verdadero proceso de paz donde todos los actores, sociedad civil y actores armados, nos sintamos representados y podamos de verdad hablar de una paz en Colombia. No sé si alguno de los panelistas quiere contestar. Natalia, Jorge Andrés. Muy bonito lo que dijo el profe, muchas gracias. Yo creo que maestro, haciendo cine, escribiendo, documentando, no dejando eso ahí quieto. Hay registros audiovisuales a por botones de mucha gente. Es compilando ese material, es haciendo, es metiendo las fibras sensibles como lo hizo Natalia, teniendo esa valentía, la inteligencia de este muchacho, capacidad de perdonar, es hacerlo. O sea, yo te digo, yo creo que para los tres, decir, vamos a hacer una película, qué vaina tan dura, es duro, pero hagámoslo, o sea, no nos quedemos de pronto con esa buena esperanza, pero sin construirla. Manos a la obra, maestro, y estamos en un momento muy oportuno para hacerlo. Yo creo que esta cosa apenas está empezando y quedan muchas películas por hacer y muchos puntos de vista por escuchar y yo creo que solo si hay muchísimas películas desde todos los puntos de vista posibles, de todos los tipos, formas posibles, solo eso nos va a ayudar a entender, quizás ni siquiera nosotros, sino a las futuras generaciones, qué fue lo que pasó en este principio del siglo XXI y en el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Solo si hay muchas películas y muchos puntos de vista vamos a poder entender esta cosa tan rara que ha pasado y que sigue pasando. Y yo quiero decir que ojalá esas películas movilicen también a la sociedad civil a rodear y apoyar a estas personas que se la jugaron por la paz, a protegerlas, a los soldados. Es que no les podemos dejar solo a ellos la responsabilidad de luchar contra el paramilitarismo. Es que tenemos que apoyarlos de alguna manera, haciéndoles sentir que valoramos el trabajo y cómo se juegan día a día la vida por nosotros. Hay que proteger la vida de los comandantes guerrilleros y de los guerrilleros que le apuesten con realidad y con sinceridad a la paz. No podemos dejar que se repita la Unión Patriótica, pero hay que condenar con absoluta, digamos, de forma radical y firmeza es la palabra, cualquier cosa que se salga de un exceso de uno u otro lado o las disidencias de las FARC. A las disidencias de las FARC va a haber que combatirlas, a los grupos paramilitares hay que combatirlos, si hay vínculos no santos entre este sector con disidencias o entre este sector con grupos paramilitares, hay que denunciarlos. Entonces yo pienso que ojalá las películas nos lleven también a mostrar la responsabilidad de nosotros. No podemos dejar a esta gente que está construyendo la paz, sean soldados o sean guerrilleros solos. Tenemos espacio para una última pregunta. Buenas tardes, gracias. Yo quiero hacerle una pregunta pues a todos, si es que piensan sobre la impunidad. Sí, un poquito, no esa impunidad que reclama Álvaro Uribe ahorita y que no reclamó en el proceso de los paramilitares, sino esa voz de décadas, ¿sí? Preguntándose por el tema de la verdad y por el tema de la justicia en este país. No se va a empezar a hacer memoria ahorita, como dices tú, ¿sí? Sino que hay una voz que viene hace 50, 60 años reclamando que las escuchen. Entonces, pues, ¿qué piensan del tema de la verdad y de la impunidad? ¿Quién quiere empezar, Jorge Andrés? ¿Natalia? Yo, contrario a lo que dice la guerrilla y a lo que dice el gobierno, yo creo que en este proceso de paz sí vamos a tener que tragarnos una dosis importante de impunidad. Hay crímenes horrorosos que cometieron, como yo digo, todos los actores armados que no van a ser juzgados. Yo en la película lo digo,
que los comandantes guerrilleros no pasen un solo día en la cárcel, para mí fue un dilema. Y yo lo digo abiertamente, porque yo tengo una amiga que quiero mucho, que es Lady Tavares, la vendedora de rosas, sobre quien hice otra película, que llegó a pagar 15 años de cárcel por un crimen, digamos, mucho menor a lo que han hecho estas personas. Que los generales y los coroneles de la policía que desaparecieron campesinos o que dieron la orden no paguen un día de cárcel. Uy, también me parece muy duro. Pero si eso va a salvar la vida de un campesino, de un soldado, de un niño que no va a tomar las armas y se va a ir a un grupo armado, si eso va a llevar a Colombia a que no tengamos a nuestros colombianos más pobres y más humildes matándose entre sí, pues obviamente me entra en reversa, pero me lo trago, porque es que la vida de una sola persona lo vale. Entonces yo sí creo que va a haber una dosis de impunidad, como ha habido impunidad de tantos desaparecidos, tantas personas que murieron en esta guerra y cuyos crímenes no están aún juzgados. Yo me atrevo a meter aquí la cucharada, aunque no debiera, pero creo que adicionalmente el mecanismo que se creó de la Comisión de la Verdad en este sistema integral de justicia, verdad y reparación en el acuerdo, pues nos puede garantizar por lo menos conocer y saber la verdad. Y creo que ese sí es un derecho que debemos reclamar absolutamente todos los colombianos, tengamos o no tengamos una víctima directa o indirecta en el conflicto. Creo que cada ciudadano, y es un papel muy interesante del periodismo también, es llevar una vigilancia muy estricta para ver que efectivamente se sepa lo que pasó, porque solo sabiendo lo que pasó, es que podremos de pronto tener la oportunidad de pasar la página. Y digo el de pronto porque en muchas ocasiones, y se ha demostrado en otros conflictos, que no es claro cuál es el nivel de verdad o el grado de verdad que se necesita para la reconciliación. Eso es muy difícil de saber. Alguna vez le escuché a una persona que decía que el grado de verdad y de justicia era diferente en cada sociedad y que solo la sociedad sería capaz de decidir qué tanta verdad quiere o necesita para pasar la página. Perdón la interrupción y sigo con Jorge Andrés, que quiere contestar. Sí. Con la pregunta que hiciste, recordé a un profesor que tuve en la Javeriana, un alemán, Klaus Dieter, con el cual hicimos una amistad muy bacana al final, porque al principio fue muy tenso. Él me contaba cómo no solo la Alemania nazi, sino esa tan lastimada Alemania que se dividió, logró reconstruirse socialmente primero, ver una Alemania que no es esa gran Deutschland, y cómo aflora ya la cultura, una cantidad de cosas muy bonitas. Es lo que nosotros necesitamos ahora. Cargarnos de odio, eso va a generar retaliaciones, venganzas. Creo que una apuesta muy bonita para que no exista esa impunidad está a través de narrar historias, de que no exista. Una cosa es perdonar, otra es olvidar, de que no se olvide lo que sucedió, para que nuestras futuras generaciones sepan, caramba, esto es tan nefasto que no nos podemos dar el chance, por ahí en el 2050 y algo, de dejarnos volver a meter cuentos o dejarnos siquiera que hayan brotes de lo que vivieron otras familias hace 50, 60 años atrás. Entonces, tenemos la oportunidad y es un compromiso social de todos, guerrilleros, nosotros, las tropas, el gobierno, nuestro pueblo, las instituciones y la parte educativa. Es una responsabilidad que nos compromete a todos para que esa impunidad no exista. Seguimos viendo, después de no sé cuántos años, es lo del holocausto nazi, como 70 años, que se sigue hablando de quién era Hitler, de sus problemas psiquiátricos, para que, hombre, no estén admirando al mal, y se sigue haciendo un tipo de justicia, narrada audiovisualmente, plasmada en las letras, que es lo que a la larga nos queda. Bien, pues muchas gracias a los panelistas. Me dijeron que hasta la 1 tengo que ser responsable con el uso del tiempo. Muchas gracias a los panelistas, a ustedes. Y el mensaje que nos han dejado estos 3 colombianos me parece que es digno de escuchar y de seguir replicando. Gracias.